Los talibanes están muy tristes, miserables asesinos, fanáticos enloquecidos. Los talibanes están muy tristes porque extrañan los días de la yihad. Verá usted, después de 2 años de que se abandonó a Afganistán y a las mujeres afganas a su suerte en un acto que a mí me sigue pareciendo terrible, aunque no veo cómo se podía haber evitado. Creo que se debía haber evitado, porque lo que se avanzó en la capital, por lo menos, porque los avances que se lograron en la capital no se derramaron hacia el resto de Afganistán, se perdieron. De hecho, se han tenido que sacar a mujeres, sobre todo abogadas y fiscales de Afganistán, porque están en peligro de muerte. Y hace 1000 días hace 600 días más o menos que se le ha prohibido a las niñas ir a las escuelas, ir a las universidades. Se ha regresado a una situación absolutamente inaceptable con los talibán. Hace 2 años pues se dejó a un montón de personas inocentes en manos de estos salvajes. Y ahora estos salvajes se están aburriendo porque no les gusta administrar. Huzaifa, esto es de esta entrevista, de este reportaje que hizo el sitio Vice, traduzco: Huzaifa, un antiguo francotirador, dijo que la vida era sencilla y libre durante la yihad. Solo teníamos que ocuparnos de hacer planes para el taarruz, los ataques contra el enemigo y para la retirada. La gente no esperaba demasiado de nosotros y teníamos poca responsabilidad hacia la gente. Mientras que ahora, si alguien tiene hambre, nos considera que somos directamente responsables de eso. Los talibán solían estar libres de restricciones, pero ahora nos sentamos en un lugar detrás de un escritorio y una computadora 24 horas al día, 7 días a la semana. La vida se ha vuelto muy cansada. Uno hace lo mismo todos los días. Estar lejos de la familia no solo complica el problema. Suena raro, ¿no? Mira, la oposición es el lugar más cómodo del mundo, sea políticamente o sea como ellos llevando a cabo acciones de carácter militar. La oposición es el lugar más cómodo del universo. Levantes el dedo, señalas lo que está mal. ¿Qué más puede pedir el mundo? ¿Qué más puede pedir el mundo? Estás diciendo lo que está mal. Ser Greta Thunberg, ser Pablo Iglesias antes de entrar en el gobierno, ser Marjorie Taylor Greene, la ultraderechista esta estadounidense antisemita, que ayer precisamente la veía yo en televisión quejándose de que es que esto de ser diputado le quita mucho tiempo y no puede estar con la familia porque se trabaja muchas horas. Sí, administrar un país es complicado, es fatigoso, es aburrido. Te lo agradecen muy poquito cuando lo haces bien. Cuando lo haces mal, todos se te echan encima. Vivir contra el sistema es lo más cómodo del mundo, es lo perfecto. Y lo veía yo con Javier Milei también. Javier Milei tiene razón en lo que dice cosas maravillosas. El gobierno argentino es imperfecto. Claro, y tiene razón aquí el Greñas. Y el gobierno argentino ha metido la pata. Es que el Greñas tiene toda la razón del mundo. Y hay una corrupción espantosa en el gobierno argentino. Y tú dices, oye, el Greñas es un genio. Se da cuenta de lo obvio con una agilidad extraordinaria. El hecho de que puedas señalar los problemas de una sociedad no te convierte en el idóneo para resolverlos. Esto lo han descubierto los revolucionarios a lo largo de los años. ¿Qué le pasó al Che Guevara? Che Guevara ganó la Revolución Cubana. Lo pusieron de ministro. Y se aburría como una ostra. Y luego fue presidente del Banco de Cuba y firmaba los cheques. Che. Y se aburría como una ostra y al final se fue porque él quería seguir haciendo la revolución. Porque es más guay y más cómodo y no tiene el problema de que tienes que responderle a la gente por tus acciones y por tus omisiones.
porque eres el blanco, eres el payaso de las bofetadas que decía León Felipe cuando eres el gobierno. Pero eres el único que puede hacer algo por la gente. Cuando estás en el gobierno, cuando puedes hacer las leyes, cuando puedes hacer efectivas las leyes, cuando puedes administrar los recursos, es cuando puedes hacer algo por la gente. Cuando estás señalando todo lo que está mal desde la oposición, estás en el lugar más tranquilo. Nadie te exige nada, no tienes ninguna responsabilidad, puedes meter la pata y siempre además te va a defender alguien que está en contra del sistema contra el que estás tú. Y esto no es una defensa de los sistemas, que los sistemas todos tienen una serie de defectos enormes y algunos mucho más que otros. Algunos mucho más que otros. Y hay algunos sistemas más habitables. Pero esto no es una defensa del sistema, es una crítica a quienes viven en la enorme facilidad de la oposición. ¿Por qué Pablo Iglesias abandona el gobierno y se va ahora a hacer un podcast de antiperiodismo, más o menos desinformativo, como ya hemos visto, y hacer su televisión para ser el presidente de una compañía de televisión muy guay que va a hacer con dinero de otros y lo que ponga Jaume Roures? ¿Por qué no se queda resolviendo los problemas de la gente en una vicepresidencia de gobierno, que es el segundo lugar más importante que puedes tener en un gobierno parlamentario como el español? Porque qué horror, qué fiaca, qué flojera, qué barbaridad. Pero no puedo hacer todo lo que quería y además lo que hago luego no le cae bien a la gente y total que es más bonito estar en la oposición. ¿Qué les pasa a muchos revolucionarios cuando llegan al poder? A los nicaragüenses les pasó. Administraron mal y trataron de hacer las cosas por decreto, no funcionaron y al final acabaron robando y resolviendo el mundo para ellos durante la famosa piñata, con excepciones, por supuesto, y dejando que otros se hundieran, y dejando que el país se hundiera, ese país al que iban a salvar, esos países a los que van a salvar los revolucionarios, que cuando llegan los revolucionarios dicen, ¿y ahora qué se hace? No, tienes que cobrar impuestos. No, pero soy enemigo de los impuestos. Ah, pues entonces no puedo pagarte tu sueldo. Espera, ¿yo de qué vivo? Si estoy trabajando aquí de ministro, de presidente, de diputado, pues es un trabajo. Tengo que cobrar. Ah, bueno, entonces hay que poner impuestos. Vamos a poner una escuela en tal lugar porque es muy importante. No hay escuelas allí y es algo que he denunciado toda mi vida como opositor. Hombre, tienes razón. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Cómo dinero? Ordena que pongan una escuela. Ah, pero mira, la escuela se hace con cemento y se hace con varilla. Se hace con un plano que hace un ingeniero. Luego hay trabajadores de la construcción que la erigen, ¿no? Y esos trabajadores de la construcción pues, también les gusta cobrar su sueldo porque son así gente, son muy capitalistas igual todos, o qué sé yo, burgueses. Entonces, pues hay que pagarles a los trabajadores, hay que comprar la tierra de la escuela y luego pues, hay que llenarla de pupitres y poner libros en la biblioteca y poner profesores y poner materiales consumibles y darles a los niños libretitas y bolígrafos. Y eso cuesta dinero. Y tienes que administrarlo. No, pero si yo soy un revolucionario, si yo soy la oposición, si yo soy el que denunció todos estos problemas, ¿cómo que no los puedo arreglar de un dedazo? Así que no me extraña, para nada, pero para nada, dentro de lo terrible que es, porque ojalá fuera cómico, pero no es cómico, o sea, tiene una faceta irónica, pero no es nada cómico lo que está pasando en Afganistán. Ellos querían imponer lo que es el Emirato Islámico de Afganistán, porque el mundo tiene que gobernarse de acuerdo a la Sharia y de acuerdo al Corán y de acuerdo a los hadith. Pero aunque lo hagas con eso, tienes que administrar todo un país en toda su enorme complejidad. Lo hagas con el hadith, lo hagas con la Biblia, lo hagas con lo que quieras. Es difícil gobernar y administrar. Y quizás si los jóvenes estuvieran mejor informados de cómo funciona el Estado a lo grande, digamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, o cómo funciona su pequeño municipio,
tendrían una visión un poco menos simplona de la que les ha vendido gente como Pablo Iglesias, de que los políticos son todos malos y la política es muy fácil y todo es, si algo está mal es solamente debido a la mala voluntad de los que están allí, y que la política es basura, y que entonces, como la política todos son ladrones, pues solo los ladrones entran a la política, y la gente decente y la gente inteligente no entra a hacer precisamente lo que debería hacerse para mejorar la vida de todos, sobre todo de los más desprotegidos.